Bendito y soberano Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre, Señor, nos es dada para nuestra instrucción en tu voluntad, para gozarnos en conocer, Señor, tu voluntad para nosotros. Así que, Padre, en esta hora, con este deseo, con esta petición de que nos des entendimiento respecto de tu palabra, nos acercamos, Señor, y esperamos escuchar con nuestros corazones abiertos a esta palabra que el apóstol Pablo nos dirige. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta sección del capítulo 11, hermanos, que hemos leído de los versículos 17 hasta el 34, el apóstol Pablo trata lo respecto del tema de la celebración de la cena del Señor, de este sacramento. Y al respecto hay tres cosas que hemos visto en este pasaje. Dos de ellas ya las hemos abordado. Primero, que el apóstol Pablo dice al principio, considerando todo, considerando lo que estaba sucediendo con los hermanos de Corinto cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, según ellos, ¿no? Porque cuando llegó al apóstol Pablo el informe de lo que estaba sucediendo en la iglesia, el apóstol Pablo entonces escribe para corregirlos. Y por eso al principio dice, hermanos, al hablar respecto de este tema, de cómo celebran la cena del Señor, no os alabo. Dos veces lo dice. Porque respecto de eso no tengo nada en que alabarles. ¿Por qué no? Porque cuando se reúnen, dice, y vamos al versículo, un versículo anterior, el versículo 20, dice el apóstol, cuando pues os reunís vosotros, ¿no?, para, según ellos, celebrar la cena del Señor, dice, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, los hermanos de la iglesia se reunían, según ellos, para celebrar la cena del Señor. Pero con lo que hacían en la cena del Señor, Pablo dice, eso no es comer la cena del Señor. No están haciéndolo correcto. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos a corregir primero. Hemos visto en la primera parte que la cena se llevaba a cabo sin el amor cristiano, sin la presencia del amor cristiano. Y la característica de la cena del Señor es que es la comunión. Es la comunión con Cristo, pero también la comunión entre los hermanos. Y había una completa falta de ese amor cristiano, puesto que al momento de los alimentos, de tomar los alimentos, se abalanzaban uno sobre la mesa para tomar lo mejor y comer hasta saciarse, de manera que algunos hermanos se quedaban sin comer. Pablo dice, eso no es comer la cena del Señor. En segundo lugar, al tratar la cena del Señor solo como una mera comida para satisfacer el apetito, es decir, que muchos iban a la cena solo para llenar su estómago, y eso es lo único que veían. Al hacer eso de la cena del Señor, olvidaban por completo el significado del sacramento. Es decir, lo que menos les importaba era qué significa, por qué es un sacramento, y nada más iban a comer, ¿no? Así que a lo mejor al estar acercándose a la mesa, lo que hacían era ver cuál guiso estaba más precioso, cuál guiso era más delicioso, y ya desde antes estaban ahí preparándose a cuál platillo iban a dirigirse, ¿no? En lugar de permitir que los otros fueran
o permitir a los más pobres, incluso a los que no habían traído, porque no tenían las posibilidades, de que fueran los primeros que tomaran de la mesa. Otra de las cosas por las que no los alaba el apóstol Pablo es que en ese tipo de actitudes, en esa comisión de estos abusos, se manifiesta un menosprecio por la iglesia. Ya hay un menosprecio por el sacramento mismo, pero hay un menosprecio por la iglesia. Y esta actitud, o la actitud de algunos hermanos, avergüenza a los hermanos que no tienen nada. Los hermanos que no tienen nada se sienten desplazados, maltratados en estas maneras de algunos hermanos. Hay una completa falta entonces de la comunión cristiana. Es por eso que en la segunda parte el apóstol Pablo expone el significado correcto de la cena del Señor. Y dice que la cena del Señor tiene como propósito celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Que esa cena tiene un significado espiritual, que no en primera instancia se trata de llenar el estómago, sino que en primera instancia se trata de alimentar la fe, trayendo a la memoria, conmemorando la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Y la tercera parte, que es la que vamos a ver ahora, trata, aunque pareciera en términos negativos aquí, porque dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a tomar una conclusión más bien positiva. Y nos referimos a cómo participar dignamente de la cena del Señor. ¿Cómo se participa dignamente de la cena del Señor? ¿Cómo es que debemos actuar para que nuestra participación sea como es digno que sea del sacramento de la cena del Señor? Y por lo tanto, para participar dignamente de la cena del Señor, implica que tengamos una preparación adecuada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos pues a este versículo 27, a esta sección del 27 al 34. Dice entonces el apóstol Pablo, de manera que entendamos que el apóstol Pablo, habiendo dicho lo anterior, ¿de qué es la cena? Eso en los versículos 23 al 26 particularmente. Entonces lo que sigue es como una conclusión, es como si dijéramos, puesto que hemos dicho esto y esto, los versículos anteriores, entonces de ahí se concluye que es lo que vamos. Es decir, si la cena del Señor es de esta naturaleza espiritual que nos recuerda la muerte del Señor Jesucristo, entonces cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Comer y beber indignamente. Bueno, tenemos que tomar el contexto, no debemos olvidar lo que está antes. Si la cena, diríamos más o menos en este sentido, si la cena del Señor no es una mera comida, como el desayuno que nosotros tomamos, o la comida, o la merienda, ¿cuál es el propósito del desayuno? Cuando nos saludamos muy de temprano, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
¿no? Muchos suelen responder acostado y en ayunas, ¿no? Pues sí, ha habido un ayuno de unas 6, 7, 8 horas, ¿no? Y entonces el propósito del desayuno es, ¿no?, llenar nuestro apetito. Y llenando nuestro apetito, saciando nuestro apetito, pues satisfacer todas las necesidades de nuestro cuerpo. Comemos para nutrir nuestro cuerpo. Ese es el propósito. Para eso comemos. Para eso merendamos. Pero cuando celebramos la cena del Señor, ese no es el primer propósito. Así que el apóstol Pablo dice, cualquiera que vaya a la cena del Señor y vea la cena del Señor como una mera comida y ve en ello solo como propósito satisfacer su hambre, y si no entiende entonces cuál es la naturaleza de esa comida, de esa cena, que es proclamar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si va la persona así, entonces está comiendo indignamente, porque no sabe lo que está sucediendo. Es como, por ejemplo, hay una parábola que narró el Señor Jesucristo de las bodas que tuvo un señor importante porque su hijo se iba a casar, y entonces para la boda invitó, ¿no?, a la gente importante, pero no quisieron venir, y después dijeron a sus siervos, pues vayan y traigan a la gente que encuentren. Ahora, cuando se va a una boda, cuando se va a unos 15 años, cuando se va a una celebración especial, todos sabemos que no solamente vamos a comer, ¿no? Si nos invitan a una boda, nos sentimos, pues hasta cierto punto importantes, ¿no? Nos invitaron a un evento tan importante en la vida de alguien. Y nos sentimos tan halagados que hasta nos bañamos, ¿no? Nos arreglamos, nos perfumamos, nos ponemos nuestros mejores vestiditos, porque sabemos de la importancia de esa fiesta, de esa comida. No se trata solo de comer. Por eso cuando en esa fiesta que organizó aquel hombre, todos estaban vestidos con sus ropas de fiesta, pero había uno que no lo estaba, el señor de la boda pues fue y le dijo, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué mandó que lo sacaran? Porque lo estaba ofendiendo. Estaba ofendiendo al Señor de la fiesta. Cuando alguien se acerca a la cena del Señor y no le importa el significado de la cena, sino simplemente iba porque había comida, porque podía saciar su apetito, estaba mal. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte expiatoria en la cruz por nuestros pecados, no le importaba, no lo tenía en cuenta. Por eso el texto dice, de manera que si alguien solo va a comer, si alguien solo va por la comida, por los alimentos, si alguien solo está pensando al ir a este momento de la reunión de la iglesia, entonces está participando indignamente de la cena del Señor. Es decir, se concluye del significado espiritual de la cena del Señor, como los versículos anteriores, versículos 23 al 26, lo dicen, que cualquier persona que asista
a esa cena, pensando o tratando esa cena como una mera comida, está participando indignamente, porque no le da el valor que merece, no le da el valor que tiene. Eso es lo que tiene como significado en el original. Quien participa de esa cena así, está devaluando el sacramento. Está insultando a Dios. ¿Por qué? Porque la trata como una mera comida ordinaria. Y su actitud, por lo tanto, es irreverente. Es irreverente a nuestro Señor. Es irreverente al sacramento. Porque por eso el pan y la copa van acompañadas siempre de la palabra del Señor que dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada. He allí el significado espiritual. Y los que se acercan al sacramento, en esas palabras son en las que están pensando, son en esas palabras en las que deben pensar. Y al participar del pan, al tomar el pan, son esas palabras que deben resonar en su cabeza y en su corazón. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre que por ti es derramada. Esa es la naturaleza de la comida. Pero si alguien solo piensa en llenar su estómago, está siendo irreverente en esa cena. Y está tratando a los símbolos, porque el pan y la copa son símbolos. Eso el Señor Jesucristo lo deja muy claro. Porque cuando celebró esa cena con sus discípulos, dice la Escritura que tomó el pan y lo partió. Y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Claramente se debe entender que ese pan no se había transformado físicamente del cuerpo del Señor Jesucristo, como enseña el catolicismo romano, sino que el pan seguía siendo pan. Pero el Señor Jesucristo está diciendo: este es símbolo de mi cuerpo. No es mi cuerpo en el sentido literal, sino es un símbolo. Lo mismo la copa es símbolo de la sangre del Señor Jesucristo que es derramada por nosotros. Podemos ir a San Juan capítulo 6 y el mismo Señor Jesucristo usa estas palabras referente a Él, ¿no? Por ejemplo, dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y a su audiencia le dice: el que no comiere mi carne, ni bebiere mi sangre. ¿Ustedes creen que lo estaba diciendo literalmente, que debería entenderse literalmente? Bueno, hubo algunos que escuchaban esas palabras en la iglesia, en los primeros años de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, y pensaban que los cristianos éramos caníbales por esas palabras. Pero no se trataba de algo literal, sino de algo simbólico. Que el Señor quería decir que se entregó completamente para nuestra salvación. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, debemos venir con esa fe de recordar que el Señor Jesucristo se dio por nosotros y por lo tanto mostramos siempre esa reverencia, porque el pan que tomamos es el cuerpo del Señor y la sangre que bebemos o la copa que bebemos es la sangre del Señor Jesucristo.
Esa es la manera correcta, esa es la manera en que debemos venir para participar dignamente de la cena del Señor. Y esto es algo que los corintios no hacían, o varios de los corintios no hacían. Olvidaban eso. Para ellos simplemente era ir a comer, ir a llenar el estómago, ir a beber porque había suficiente, o porque había la posibilidad de tomar todo lo que querían hasta embriagarse, como dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo los exhorta. Cualquiera, si hay alguien que cuando participa de la cena del Señor lo hace de esta manera, está participando indignamente. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la bandera de nuestro país? Cualquiera puede usar la bandera de nuestro país y se puede usar para cualquier cosa, ¿no? ¿Sabían que la ley contempla castigos para quien use la bandera indignamente? ¿Sí? ¿Por qué? Alguien diría, bueno, la bandera es simplemente un pedazo de tela, unos colores costurados ahí, un símbolo, un águila ahí. Si alguien tomara eso para hacerse unos calzoncillos, no estaría usando indignamente el símbolo de nuestro país. Porque entendemos que está pisoteando uno de los símbolos más sagrados, digámoslo así, de nuestra nación. Y cualquiera que haga eso insulta a nuestra patria, ¿no? Por eso no podemos ver que simplemente cualquiera agarra la bandera y la usa para hacer sus berrinches y toda esa cosa. No. Por ejemplo, estas marchas que de repente hay, bueno, no de repente, eso ya se hicieron cotidianas, ¿no?, en nuestra ciudad. Y van por Reforma, y van pintarrajeando, ¿no?, el ángel de la independencia, y van pintarrajeando. ¿Por qué por qué nos enojamos? Porque nos están insultando, ¿no?, al tratar nuestros símbolos de esa manera. Ahora, cito esto como ejemplo, porque eso es lo que está sucediendo por los hermanos en Corinto. Están tratando el símbolo del cuerpo del Señor y el símbolo de la sangre del Señor con irreverencia, con descuido, con liviandad. Pablo dice, eso no es tomar la cena del Señor. Eso es una actitud indigna. Versículo 28. Por lo tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es comer entonces y beber indignamente? Dice el doctor Charles Hodge en su comentario a este pasaje. ¿Qué es comer y beber indignamente? Dice, es venir a la mesa del Señor con espíritu negligente e irreverente, sin intención ni deseo de conmemorar la muerte de Cristo como sacrificio por nuestros pecados y sin el propósito de cumplir las obligaciones que con ello contraemos. Es decir, completamente descuidados
del verdadero significado de la cena del Señor. Ahora, comer y beber dignamente, dice el texto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada vez que vamos a celebrar el sacramento de la Cena del Señor, es ya, podemos decir incluso tradicional, que el consistorio anticipadamente, por lo menos una semana antes, por ejemplo, si el próximo domingo vamos a celebrar el sacramento, hoy anunciamos a la iglesia e invitamos a los creyentes a que se preparen para participar de la Cena del Señor. Con esto, muchos hermanos se han acercado para preguntar, ¿qué se quiere decir con eso? ¿Cómo se prepara uno adecuadamente para participar de la Cena del Señor? ¿Qué debe hacer? ¿Por qué nos dicen, algunos hermanos han expresado, que debemos prepararnos? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Un autoexamen. Para acercarse a la mesa del Señor, cada uno debe hacer un autoexamen. Debe probarse a sí mismo. Ahora dirían, ¿respecto de qué? Porque he encontrado que algunos hermanos que no participan de la Cena del Señor lo hacen un tanto confundidos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, lo que acabamos de leer, de no participar indignamente. Algunos creyentes dicen, pastor, es que yo no me considero digno de participar de ese sacramento. De una cosa tan sagrada como eso, no me siento digno. Soy inmerecedor de sentarme a la mesa del Señor y de participar. Soy pecador. Ahora, no estamos hablando de alguien que vive en pecado escandaloso, no hablamos de alguien que ha cometido un gravísimo pecado, cosas por el estilo, no. Estamos hablando de un cristiano piadoso. Pero cuando lee la Escritura y se ve a sí mismo, dice, es que yo no soy buena persona en el sentido de todo lo que la Escritura dice. Ahora, ¿esa es razón para no participar? No. Porque todos debemos tener cierta idea del privilegio que tiene la Cena del Señor. No es porque nos hemos ganado el derecho de participar, es porque hemos sido invitados por la gracia del Señor Jesucristo a ser parte de ella. Y ciertamente en todo verdadero cristiano siempre va a haber una conciencia de desmerecimiento. Así que no se está refiriendo Pablo a eso. Y por esto cuando encontramos hermanos que tienen este argumento, decimos, hermano, pues precisamente esto es para usted, ¿no? El Señor proporcionó este sacramento para fortaleza nuestra. Porque ¿quién, hermanos, que está débil va a insistir en no comer? ¿No es verdad lo contrario? Que para que nuestra debilidad sea superada, comamos. Por eso quizá a algunos hermanos cuando vamos a Miahuatlán les parezca un poco curioso que los hermanos cuando nos invitan a comer y nos ponen en la mesa la comida que han preparado, dice, sobre todo las hermanas ya mayores, dice, hermano, haga la vida. Uno dice, ¿y eso qué significa? ¿No? Bueno, hay mucha razón, porque cuando comes, ¿qué es lo que está pasando? Que estás proveyendo lo que necesitas para vivir. Si no haces eso, mueres.
¿no? Esa expresión es muy rara para algunos, pero es verdad, ¿no? Cuando te ponen la comida delante es, hermano, haz la vida, come. Ese es el propósito. Entonces, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, es, hermanos, lo mismo. Haz la vida. Esta es tu vida. ¿No dijo el Señor Jesucristo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida? Entonces, ¿quieres tener vida? Come el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso nadie debe tratar negligentemente la cena del Señor. Otro asunto que de repente sale es que algunos hermanos tienen algunas dudas y cierto recelo de estar preparados para acudir a la mesa del Señor. Es decir, algunos expresan estas dudas: es que, pastor, yo no sé si estoy listo, yo no sé si estoy pues preparado o estoy bien para poder participar. Expresan esas dudas. Bueno, hay que decirles, hermanos, que no hay cristianos que no tengan dudas. Pero la palabra de Dios nos guía. Y el Señor nos invita a su mesa. Cuando el Señor invitó a los apóstoles a participar de esa primera cena, de la instauración de la cena del Señor, no les dijo: ustedes son dignos y los otros no. No es que todos ellos no tenían dudas. Miren hasta quién participó de la cena del Señor, el que dijo el Señor mismo: el que moja su pan conmigo, ¿no? Ese me va a entregar. Bueno, probablemente hay quienes participan de la cena del Señor indignamente. Pero no significa que el hermano o la hermana que expresan alguna duda o algún recelo sean indignos. No, es precisamente para que vengan a la cena del Señor. Examínese cada uno a sí mismo, porque de no hacerlo y de participar indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué eso? Porque participar de la mesa del Señor con toda esa actitud que Pablo resume diciendo indignamente, trae culpabilidad. Nadie toma el cuerpo y la sangre del Señor inocentemente, porque hay un compromiso. La cena del Señor no es para todos, sino es para aquellos que han entrado en pacto con el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando celebramos la cena del Señor también enfatizamos: los hermanos que son miembros en plena comunión. ¿Qué quiere decir eso? Los hermanos que han entrado en pleno compromiso del pacto, que han dicho: yo creo, y lo han afirmado en una profesión pública de fe y en la recepción del bautismo. ¿Qué sucedería si un día el esposo dice: hoy no voy a casa? ¿Qué pasaría? Eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso. ¿Con quién? Con su esposa. No le dijo a su esposa: yo estaré contigo y pongo por testigo a Dios de que voy a estar contigo en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, etcétera. Empeño mi palabra. Entonces, todo lo que hace el esposo y todo lo que hace la esposa está circunscrito por ese pacto. Entonces, nosotros también como cristianos hemos hecho un pacto con Dios. Y por lo tanto,
participamos de la cena del Señor en ese marco del pacto. Por lo tanto, si participamos indignamente, somos culpables. Somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, es muy importante examinarse a uno mismo para participar correctamente de la cena del Señor. ¿Qué significa ese autoexamen? ¿Cómo sabemos que estamos bien? Tomemos los siguientes puntos. Primero, pregúntate, hermano, hermana, por lo que hemos dicho, pregúntate si tienes una visión correcta de la naturaleza espiritual del sacramento. Es decir, el significado. Y precisamente aquí muchos hermanos están celebrando ahora lo que se llama la paidocomunión. ¿Qué es la paidocomunión? Es hacer partícipes de la cena del Señor a los niños de 1 año, 2 años, 5, 4, o sea. Eso es algo que no celebramos nosotros. Para participar de la cena del Señor debe haber, para nuestros hijos que han sido bautizados ya, una profesión pública de fe, basada en la convicción de su fe. Pero en muchas iglesias eso no se requiere. El argumento es, bueno, si fueron bautizados y no se les preguntó y no tenían necesariamente conciencia de lo que estaba pasando, pues entonces también debemos dejarlos participar de la cena del Señor. Pero miren lo que dice aquí, que para participar de la cena del Señor, los participantes deben tener una correcta visión de la naturaleza espiritual del sacramento. ¿Y qué es lo que ve un niño cuando ve un pedazo de pan? ¿El cuerpo de Cristo? No, un pedazo de pan. Porque nuestros niños cuando son pequeños y nos ven participar, mami, yo también quiero, papá, yo también quiero, dame. Pero ¿qué es lo que a ellos les atrae? El decir, ese es el cuerpo de Cristo por mis pecados, esa es la sangre de Cristo derramada por mis pecados. No, quiero un jugo, quiero un pan. Pero dice la Escritura, para participar dignamente, pregúntate, ¿tienes una clara visión de lo que significa la cena del Señor? Es decir, su significado espiritual. Primero, entonces, eso. Segundo, ¿anhelas conmemorar con gratitud la muerte del Señor Jesucristo? ¿Anhelas? Eso es un punto importante. Hermanos, ¿anhelan que se celebre pronto el sacramento de la cena del Señor o les da igual? Les da igual que sea en 1 mes, en 2 meses, en 3, en 5, en 6, dentro de 1 año, ¿les da igual? No, eso no debe ser así. Debemos tener anhelo. Debemos anhelar participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque nos recuerdan la obra del Señor Jesucristo y la presencia del Señor Jesucristo es espiritual y nos tomamos de eso. ¿Por qué anhelar? Porque participamos renovadamente de los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero más. ¿No? Algo así como cuando el apóstol Pedro vio que el Señor Jesucristo había tomado una vasija con agua y se acercaba para lavarle los pies, él inmediatamente se hizo para atrás y dice, Señor, no. Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. ¿Y qué es lo que dice entonces Pedro?
Señor, no solamente los pies, ¿no? Entonces todo. Ese es anhelo por lo que Dios nos imparte en el sacramento. Esa debe ser la segunda característica. Primero, una correcta visión de la cena del Señor. Entonces, por eso no se debe participar, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida esta palabra. Cuando algo sucede sin planearlo. Improvisar. Nunca debe ser así. Nunca debe ser, caray, van a celebrar, entonces sí participo. No, debes preparar. Tercero, el sacramento como símbolo del pacto, de nuestro pacto con el Señor, significa que el que participa acepta públicamente el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones. Es decir, no es ya comí, ya bebí, sino que esa cena, participar de esa cena, implica que me estoy comprometiendo, implica compromiso de que voy a cumplir todas mis obligaciones como hijo de Dios. Así que cualquiera que participa de la cena del Señor y después vive como si nunca hubiera participado, cuidado, el Señor no tendrá por inocente. Cuando alguien se casa y hace los votos públicamente, ¿qué está diciendo? A partir de este momento me comprometo a comportarme como esposo. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo cuando uno participa de la cena del Señor, dice, ahora participando de la cena del Señor me comprometo a comportarme como un cristiano. Así que cualquiera que participa y saliendo después vive como si eso no hubiera sucedido, cuidado. Ya no me acuerdo qué punto vamos, pero el que sigue expresa comunión con la iglesia. El sacramento no es individualista. El sacramento nos une como hermanos. ¿Por qué? Porque no es que vamos a la panadería como cuando vamos a la casa, dice, vamos a comprar pan y luego dice, compramos una concha porque a Juanita le gusta la concha, compramos un cuernito porque a Rosita le gusta el cuernito, compramos ¿no? No así. Todos participamos de un solo pan y todos participamos de una sola copa. En algunas celebraciones, para significar eso, hermanos, en el momento de la cena del Señor hay un solo pan y todos van cortando de una misma pieza para significar la unidad. Lo mismo, antiguamente todos bebían de una misma copa, pero pues ahora ni siquiera se puede eso, ¿no? Además, no es salubre. Por eso participamos en una copita individual. Pero el significado era de que participamos en la comunión con nuestros hermanos. Entonces, examínate a ti mismo y piensa en cada una de estas cosas. Y si respondes correctamente a cada una de estas cosas, estás listo para participar de la cena del Señor. Si no, miren el versículo 30, las consecuencias. Por lo tanto, hay en la iglesia muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Ustedes creen que el Señor se iba a quedar de manos cruzadas viendo que el sacramento se desvalorizaba como está sucediendo? En la iglesia de Corinto, dice el apóstol Pablo ahí, miren, los enfermos que hay entre ustedes, los debilitados que hay entre ustedes, e incluso los hermanos que han muerto, no es de gratis. ¿Qué ha sucedido? Es el juicio del Señor
sobre su comportamiento equivocado en la cena del Señor. Por eso dice, el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es algo que debemos pensar. Cualquiera que come indignamente incurre en el desagrado de Dios por el hecho de comer y de beber, menospreciando la provisión del Señor. Cualquiera que iba solamente pensando en que iba a saciar su apetito y saciar su sed, sin importarle el significado que tenía propósito de representar, que era la muerte del Señor Jesucristo, cualquiera que hacía eso entraba en desagrado de Dios por el hecho de comer de esa manera. Por lo tanto, el Señor trae juicio sobre ellos. El castigo que dice aquí, algunos enfermos, otros debilitados y muchos murieron. Por lo tanto, si nos examinamos a nosotros mismos, es decir, si nos preparamos para participar de la cena del Señor, entonces no seremos juzgados. Entonces el Señor no nos castigará, porque participaremos adecuadamente. Mas si siendo juzgados, como somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, ¿no? Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré por orden cuando yo fuere. Concluyamos entonces, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos? Y esa es una pregunta para todos nosotros. ¿De qué manera nos acercamos a participar de la cena del Señor? ¿Cómo es que correctamente debemos participar? Bueno, hoy en día no es una cena como en el tiempo de la iglesia de Corinto. Hoy en día no es una mesa abundante de alimentos. Ciertamente no lo es, porque a lo largo de los años, al paso de la historia, las cosas van cambiando y evidentemente ahora no nos reunimos con ese propósito. Hoy nos reunimos en la manera que celebramos la cena del Señor con solamente el pan y la copa, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero al igual que hace tantos siglos, como el apóstol Pablo escribió, el día de hoy se requiere la misma preparación de parte de los creyentes, para que no participemos indignamente, provocando el enojo de Dios y trayendo sobre nosotros castigo. Es necesario que todos participemos como es digno de la cena del Señor, en esos puntos que hemos mencionado. Por lo tanto, también invitamos a los jóvenes, a los jovencitos que no han hecho su profesión de fe, a que piensen en eso, no como un mero trámite, sino en esa convicción del corazón, en esa convicción de fe, de anhelar participar de este sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para bien de nosotros, para el perdón de los pecados, para hacerse beneficiario de toda la obra del Señor Jesucristo y de comprometerse con todo su corazón a vivir todos los días de su vida para la gloria de Dios, guardando sus mandamientos en todo lo que hace. Si no lo hacemos, si no guardamos la dignidad de la cena del Señor, el castigo del Señor sobrevendrá sobre nosotros. ¿Y quién quiere ese castigo? Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias
por tu infinita misericordia, Señor, de aún en nuestros errores, Señor, exhortarnos, de manera que seamos corregidos y corregidas nuestras acciones. Agradecemos, Señor, tu palabra y que cada ocasión, Señor, que podamos participar del sacramento de la cena del Señor, Señor, lo hagamos con toda la dignidad que implica, con toda la preparación que implica, Señor, un evento tan grande. Y lejos de nosotros, Señor, ser irreverentes, lejos de nosotros minimizar, desvalorizar, Señor, tan grande símbolo que nos has dado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para bien de nosotros. Que en las próximas ocasiones, Señor, que lo celebremos con verdadero gozo y anhelo, esperemos participar de tu mesa, Señor. Asimismo, oramos para que los jovencitos que han escuchado tu palabra y aún no han hecho su profesión de fe, Señor, que puedan también, por tu Espíritu Santo y tu palabra, ser despertados y anhelar, Señor, también participar de tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.